Muchos de los que estáis escuchando a esta hora Herrera en COPE a las 11:08, 18 en la Comunidad Canaria, recordaréis esta historia. Fue el 31 de diciembre de 1987. Hace más de 37 años se cerró la presa del embalse de Riaño, al noreste de la provincia de León, lista para recibir el agua del río Esla, poniendo punto y final a un largo periodo, muchos meses de resistencia por parte de los vecinos, de derribos, de represión, de detenciones, de manifiestos, de obras y acciones de todo tipo por parte de los vecinos y vecinas de aquel valle. Grupos ecologistas y organizaciones de ciudadanos que se oponían a este proyecto de llenado de la presa construida durante el franquismo y que el entonces gobierno socialista se encargó de concluir. Bueno, es el fotógrafo Mauricio Peña quien estuvo allí y quien tiene memoria viva de lo que pasó. Llegó un momento en que había tensión, la Guardia Civil a punto de cargamos, no cargamos, y en un momento dado dieron la orden de cargar y hubo un matrimonio de ancianos que eran Paz y Vicente, que el señor en Madreñas y con una cacha se levantó a cargar él contra la Guardia Civil, según estaban cargando ellos con los fusiles y con las porras y demás, y tuvo que salir la señora a pararle, decirle: Vicente, que te pierdes, no sé qué. Y se fueron, claro que se fueron, pero a regañadientes y oponiéndose todo lo que pusieron. Y como en Riaño en otros muchos puntos. Con historias como esta de Riaño está tejido el relato de Jairo Marcos y de María Ángeles Fernández, titulado Memorias ahogadas. Un texto que explora precisamente las historias de esas personas en España que fueron forzadas a abandonar sus pueblos y hogares debido a la construcción de embalses. El libro se enfoca en la recuperación y reconstrucción de esas memorias perdidas a través de las palabras de sus protagonistas. Se rescatan relatos guardados en manuscritos caseros, en fotos que ya amarillean y en muchos nombres olvidados, dando voz a aquellos que fueron silenciados y olvidados por la historia oficial. A través de conversaciones, Jairo y María Ángeles, conversaciones pausadas, tranquilas, el libro profundiza en esas vidas, precisamente, que aunque ignoradas, la mayoría de los relatos son fundamentales para entender nuestra identidad actual y nuestra relación con el agua, precisamente. Jairo Marcos, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí y gracias también a María Ángeles Fernández, que nos acompaña también en Herrera en COPE. María Ángeles, buenos días. Hola, buenos días. Oye, yo quería haceros una primera pregunta muy elemental, pero que yo creo que puede explicar todo lo que vamos a conversar. Jairo, ¿qué es un embalse? Buena pregunta, porque es una de las cuestiones que atraviesan todo el libro. Y fíjate, creo que no hay una respuesta única, porque quizá la mejor de las respuestas depende de dónde te toque el embalse. Si te toca del muro para adentro o si te toca del muro para afuera. No se ve lo mismo un embalse cuando te han tenido que echar de tu casa, de tus raíces, de tu familia, que cuando un embalse lo ves porque, pues no sé, eres por ejemplo agricultor y tienes que beneficiarte de un tema de regadío. Por eso un embalse son quizá esas dos caras y muchas más, ¿eh? Ya, esas dos caras y muchos más. María Ángeles, ¿cómo surge la idea de recuperar toda esta memoria ahogada en los muchos embalses que se fueron construyendo y que acabaron con un montón de pueblos hundidos bajo el agua y por supuesto con un montón de historias, de vida, de hogares y de sentimientos? Pues mira, fue un poco como una evolución orgánica del trabajo que habitualmente hacemos Jairo y yo como periodistas, que solemos escribir mucho sobre temas de agua. Y entre estos temas de agua habíamos documentado historias de resistencia contra grandes proyectos hidroeléctricos, grandes embalses en algunos lugares de América Latina que están ahora en construcción. Entonces, un poco de esa labor de reporteros, dijimos, jolín, ¿y qué ha pasado, no? En nuestro país, en nuestras provincias, en nuestro territorio, ¿no? Que España es uno de los países que tiene mayor número de embalses del mundo. Y dijimos, ¿hubo resistencias aquí? ¿Qué pasó con esa gente que perdió sus pueblos, su vida? Y un poco con el interés, ¿no? Con la inquietud periodística y la mirada del reporterismo de vamos a mirar a nuestro lado, a nuestro vecindario, a nuestro país, empezamos a buscar, a documentarnos y a buscar estas historias que, como decías al principio, pues han sido muy silenciadas o poco escuchadas. Bueno, Jairo, el libro cuenta a lo largo de sus 12 capítulos historia
poco conocidas o que estaban ocultas, perdidas, poco documentadas. ¿Cómo ha sido ese proceso de ir encontrando a las personas, de ir recopilando el material para elaborar el libro? Bueno, lo que nos encontramos cuando empezamos con este libro fue que claro que se conocen las historias de forma individual en cada territorio. Pues los de Jánovas conocen la historia de Jánovas, los de Riaño conocen muy bien lo de Riaño, los de Valdecañas conocen lo de Valdecañas, pero faltaba un hilo conductor. Entonces, un poco lo que hace este libro es trazar ese hilo conductor entre las diferentes historias que al final hay muchos elementos compartidos. Por ejemplo, el sacrificio de unas personas para un bien común, un supuesto bien común, de todo el país. Bueno, un poco vas indagando y ese sacrificio al final son siempre de las mismas personas o de los mismos territorios. Es decir, que se da una serie de casuísticas que se van repitiendo en el tiempo. Claro, porque el libro recorre varias provincias, desde Cáceres, pasando por Guadalajara, León, Huesca, Burgos, Palencia, Cantabria, León, Zamora, Madrid, Toledo. En definitiva, María Ángeles, es algo de toda nuestra geografía, ¿no? Sí, es como decía Jairo, al final, pues a lo mejor si tú eres de un territorio, de una comarca y ahí justo hay un pantano, conoces esa historia. Pero lo que creíamos que faltaba era un poco un relato común, porque al final son historias compartidas. Entonces, pues una historia te va llevando a otra, empiezas a leer y hablas con una persona que conoce a alguien que está en este pueblo y él te presenta a un montón de vecinos. Es decir, al final las historias y además se lee en el libro, se van entrelazando, ¿no? Porque hay personas que aparecen en varios capítulos, aunque sean de territorios diferentes. Hay una historia como común compartida y que bueno, pues creo que no te voy a decir en todas las provincias, pero en gran parte del territorio tiene algo de memorias ahogadas, ¿no? Tiene algún retazo de esta historia común y compartida, en realidad. Uh-huh. Y María Ángeles, ¿sabemos o podemos calcular el número de pueblos que perecieron o desaparecieron bajo el agua, incluso el número de personas a las que al final tuvieron que desplazarse? Pues es que no hay datos oficiales porque, claro, imagina que gran parte de los grandes pantanos, que fueron los que expulsaron a gente, se construyeron en época del franquismo en la que, como decíamos, no hubo resistencia porque pues que no había opción. Entonces, no hay un dato oficial. Nosotros hemos estado antes de empezar con este libro, ya empezamos a buscar estos datos, intentar hacer una recopilación y es imposible, ¿no? Porque las confederaciones hidrográficas te dicen que no, o sea, es como un mundo bastante opaco y complejo el tema de los grandes embalses. Pero la estimación que está sobre la mesa y que la hizo hace muchos años Ecologistas de Naciones, que hay 500 pueblos, al menos 500 pueblos y al menos 50.000 personas. Pero quien ha trabajado el tema así, pone estas cifras sobre la mesa, dice que son cifras muy cortas, o sea que seguramente hay muchos más. De hecho, en el mundo también hay una Comisión Mundial de Represas que dice que en el mundo hay entre 40 millones y 80 millones de personas que han perdido sus casas, sus pueblos por un embalse. Es decir, una cifra o el doble. Es decir, que es un tema tan complejo, tan opaco, tan escurridizo, que es muy difícil tener cifras oficiales. Creo, Jairo, que, bueno, como nos decías antes, una de las cosas que tienen en común todas las personas con las que habéis hablado es que pensaban que no tenían nada en común, precisamente, ¿no? Parecían asombrados de que vosotros quisierais escuchar su historia. Sí, y eso también nos cuestionaba a nosotras como periodistas, en el sentido de ¿qué está haciendo el periodismo que no está contando las historias de la gente, ¿no? Porque, claro, la historia con mayúsculas se escribe, parece, por un lado, y estas historias parece que estaban silenciadas, ahogadas, sumergidas bajo el agua y que nadie se había interesado por ellas. Evidentemente, no somos los únicos que se han interesado, pero me refiero con que nadie se había interesado, con que el relato parece que no las estaba incorporando. Entonces, bueno, creo que es un ejercicio de memoria, es un ejercicio de escucha de tantos silenciamientos. Uh-huh. Oye, María Ángeles, no sé si hay alguien con los que habéis hablado, alguna persona, alguna historia personal que te ha llegado especialmente al corazón. Bueno, pues ahí la verdad que hay varias, ¿no? Y muchos días que volvías a casa después de estar horas hablando con alguien, siempre yo personalmente volvía sobrecogida y con un poco los pelos de punta incluso. Pues tenemos historias, por ejemplo, de una señora del Pantano del Ebro, en la provincia de Cantabria, fronterizo con Burgos, que se casó con un preso, porque algunos pantanos los construyeron presos, con un preso que estaba construyendo el muro, ¿no? La pared que iba a inundar su pueblo. Y como esa boda fue muy crítica en el pueblo, porque el padre era de la opción contraria políticamente en los años
pues en los años 40, imagínate, y cómo se casó sola con este señor, no fueron sus padres a la boda y bueno, pues han vivido toda la vida juntos y una vida feliz, pero bueno, pues la historia de Amparo, la verdad que también nos sobrecogió porque además la entrevistamos, Jairo, con 97 años. Entonces seguía teniendo una mirada muy lúcida, un recuerdo y bueno, pues conocer a estas personas que, bueno, pues al final también, ¿no? Te sobrecoge bastante porque, claro, era otro contexto social, político, económico y hay que ponerse ahí, ¿no? Para entender un poco, pues, todo lo que significaba para ella su pantano y cómo lo vivió y cómo luego tuvo sus implicaciones familiares durante muchos años, porque pues se casó con un preso que construía el pantano, ¿no? Anda. Bueno, hay varias historias así como, bueno, que por lo menos a mí me sobrecogen. Muy entrañables. Oye, Jairo, prácticamente en todos los casos a los vecinos, a toda esta gente se les obligó, ¿no?, a marcharse de sus casas. Sí, se les obligó y además las indemnizaciones que les dieron, cuando se las dieron, fue muchas veces tarde y a plazos. Es decir, hay con gente con la que hemos hablado, con la que no recibieron indemnizaciones hasta 20, 30 años después y sin precio actualizado. Es decir, te expropian hoy y dentro de 20 años te dan lo que te habían prometido hoy. Al final, bueno, pues son cuestiones que, ya que me echan, por lo menos que me echen dignamente. Aunque al final no es solo una cuestión económica, porque si nos ponemos a pensar, ¿cuánto cuesta que te echen de tu vida? Es porque te echan de tu vida. Entonces, claro, es muy difícil esa pregunta, ¿no? Claro. Fijaros, yo conozco un caso muy concreto, el de Alcorlo, donde actualmente hay un embalse, y conozco vecinos porque, bueno, yo suelo ir mucho a esa zona de la Sierra Norte de Guadalajara y conozco a algunos vecinos, bueno, muchos, que conocían el pueblo y que recuerdan, bueno, las bondades de ese lugar, de la agricultura, de su sitio. Estos, en este caso concreto, pudieron sacar a sus muertos del cementerio del pueblo, pero no sé si en otros casos fue incluso peor y tuvieron que dejar incluso hasta los muertos. Pues mira, la de los cementerios es una de las temáticas más dolorosas de tratar, porque claro, quizá la gente que la sacaron cuando era muy, muy niña, muy joven, pues ya no tiene ese vivo recuerdo, pero las personas mayores no dejan de tener allí a los suyos. Y luego se dan casualidades, empezabais la entrevista con los audios de Riaño. Hay lugares como Riaño en los que hay hasta 5 cementerios. Porque claro, estaba el cementerio de toda la vida, el del Riaño de siempre. El cementerio que se construyó para salvar digamos, la cota del agua. ¿Qué pasó? Que se construyó mal, se calculó mal esa cota del agua y hubo que construir un tercer cementerio. En el intermedio hubo uno provisional, más además otro que de unos asentamientos del neopaleolítico, en fin. O sea, que hay muchos sitios y la cuestión de los cementerios es precisamente espinosa y que siempre levanta o saca alguna lagrimilla, ¿no? La verdad es que fueron años que, bueno, pues en los que se empezaron a hacer este tipo de intervenciones en el territorio. Yo no sé, María Ángeles, si al final sirvió para algo. O sea, si en nuestro país podemos decir o presumir que tenemos una buena gestión del agua. Pues depende a quién preguntes, ¿no? Porque lo que pasó muchas veces es que el objetivo principal por el que se hacían los embalses se ocultaba a la gente, ¿no? El caso de Riaño, que es el que ha salido varias veces en la conversación, se explicó, se justificó como que era una cuestión para hacer regadíos en el sur de León y, bueno, pues enriquecer, ¿no? O hacer la provincia más próspera en la zona sur para que hubiera regadíos. Y de los regadíos prometidos no se han construido, o sea, no han sido reales. Es decir, el objetivo en este caso, por ejemplo, básicamente había un objetivo hidroeléctrico, que puede beneficiar a diferentes territorios o a diferentes empresas, pero no a la ciudadanía. No eran regadíos. Siempre se han intentado justificar muchas veces como regadíos porque era un tema que generaba más simpatía social que hablar que era un negocio para electricidad, ¿no? Entonces, porque los grandes embalses son sobre todo hidroeléctricos, los grandes, los que inundaron pueblos. Entonces, bueno, es un tema bastante complejo y normalmente estos embalses están en territorios de periferia, de montaña, cuando la luz o la electricidad que producen se llevan a otros territorios, a grandes ciudades. Entonces, bueno, creemos que sí que hay una lógica de traspasar recursos y sacrificar unos territorios en lugar de otros. Bueno, así es. A raíz de las conversaciones, entrevistas y vivencias que hemos vivido, tenemos esa postura. Jairo, ¿a dónde fueron todas esas personas? ¿A los pueblos cercanos? ¿Se fueron a una gran ciudad?
Pues hubo de todo. Hubo quienes se fueron a un pueblo cercano, volviendo a Riaño, construyeron un pueblo a escasos metros, un nuevo pueblo, pero hubo quienes, por ejemplo, les daban 6.000 pesetas y se tenían que ir a una gran ciudad, a Barcelona, y se compraban, por ejemplo, una licencia de taxi. No fueron pocos los que también esa vida no la soportaron, murieron, gente mayor murió en los años sucesivos a los que les habían echado de forma, digamos, sistemática, por eso, porque les entraba una angustia de tener sus montañas, de tener su río, de tener su entorno, pasar a una gran ciudad, pues no es fácil, ¿no? Entonces, es otra de las angustias que nos transmiten muchas de las personas, como ese, o sea, que no es pagado el que como una planta te trasladan de un sitio a otro y al final, ¿qué haces con tu vida por mucho que tengas X dinero, ¿no? Uh-huh. María Ángeles, ¿habéis visto fotografías, documentos, digamos, la memoria en papel de aquellos tiempos, ¿no? Sí, mucha gente tiene, claro, guarda tesoros, ¿no? Pues desde documentos oficiales, ¿no? De todo este proceso burocrático que implicaba, hasta fotografías de sus antiguos pueblos, o gente, por ejemplo, que en Begamián, Isidoro, Begamián es un pueblo que está inundado por el embalse del Porma, que se ha dedicado toda su vida adulta a hacer la reconstrucción del árbol genealógico del pueblo, pero mandando cartas a gente que haya emigrado a Chile, Argentina, haciendo el árbol genealógico, y ha publicado un libro de 1.000 páginas sobre toda la historia de su pueblo, árbol genealógico. O sea, una maravilla, un trabajo de investigación en el que ha dejado toda su vida, porque dice que ya que no está su pueblo, bueno, pues que esté la historia de las personas de su pueblo, o gente que se trasladó a pueblos de colonización, como le preguntabas a Jairo, que son pueblos que se construyeron mucho en la segunda mitad del siglo XX. Entonces la gente hacía la historia de su pueblo nuevo, o sea, recopilaba la historia de su pueblo nuevo, pero esta persona era más mayor, más vieja que su pueblo, ¿no? Tenía más edad que su pueblo. Hay mucha gente que ha vivido estas expulsiones y las ha documentado, las ha contado, las tiene escritas, ¿no? Como algo íntimo, como algo propio, pero como algo necesario, ¿no? Para no olvidar y para que quede constancia de su vida y de su pueblo. Tener y conservar esa memoria. Ahora, pues muchas veces nos acordamos o somos conscientes de ello cuando ponemos en un telediario y vemos imágenes de los pantanos o los embalses que están a mínimos, y de repente aparecen la torre de la iglesia o las casas de ese lugar. La verdad, Jairo, es que la memoria la tienen quienes lo vivieron, quienes tuvieron que salir de allí, y por supuesto sus descendientes, pero a nivel general yo creo que no mucho, ¿no? Sí, está claro que a veces las nuevas generaciones un poco se pierden, ¿no? En el sentido de perderse en el sentido de lo que había antes, de lo que hay debajo de los embalses, que no es agua y ya está. En todo caso, o sea, sí que tenemos que decir que este no es un libro contra embalses, sino que es un libro que explica la forma concreta en la que se han construido los embalses en España, siempre apostando, o casi siempre, por las grandes infraestructuras y, como decía María Ángeles, en unas zonas muy determinadas. Entonces, es ahí donde se ven una serie de elementos comunes que te llevan a cuestionar lo hecho hasta ahora, porque tampoco es una cuestión. Ahora, por ejemplo, que hablamos de la cuestión del agua, que tan importante, la sequía, escasez y demás, no por tener mayor número de embalses, nuestra situación podría ser mejor. El caso es que si los embalses, si están al 30% o menos, o sea, no nos daría igual tener 100, 200 que 300. No es una cuestión de número de embalses. Memorias ahogadas es un trabajo exquisito, pormenorizado. 4 años de investigación, ¿verdad? Así es. Sí, 4 y algo. Sí. Que ve la luz ahora, editado por la editorial Pepitas. Memorias ahogadas, ya les digo, un relato muy íntimo, muy personal de esa España que quedó bajo el agua y de todas esas personas y pueblos que perdieron sus hogares, su casa, su vida, sus fotos, su historia. Jairo Marcos y María Ángeles Fernández, gracias por este ratito que habéis compartido con nosotros en Herrera en COPE y por vuestro trabajo. Gracias por la acogida. Muchísimas gracias, un placer. Un abrazo.